Hola. Doctor, Doctor, ¿cómo estamos? listo. ¿Cómo va? Aquí estoy listo yo. Bueno, perfecto. Entonces, me avisa entonces. Tiene los audífonos. Esperamos, ¿va, doctor? ¿Se ve bien ahí toda la pantalla? Sí, perfecto. ¿Usted va a hacer un inicio ahí, una introducción o algo, doctor? Sí, porque va a empezar la doctora Mandigari con el caso clínico. Perfecto. Sí, ella Estamos listos. Buenas noches, yo ya estoy aquí presente, entonces voy a compartir la presentación para empezar cuando ustedes me digan. Listo, doctora. Ya tiene habilitado para proyectar. Perfecto, muchas gracias. A la orden. ¿Se ve bien? sí, doctora. Gracias. Excelente. ¿Listo, doctora? Aquí estamos, doctor. Sí. Admitir. Vamos a ver aquí para que todo el mundo pueda entrar. Sin necesidad de esto. ¿Listo, doctora? ¿Quiere que empiece, doctor? Sí, doctora, empecemos. Sí, porque solo hay 4 participantes. Ah, bueno, entonces Entonces, si quiere, demos un par de minutos. sí, yo estoy de acuerdo en la puntualidad, pero qué bueno fuera que este espacio lo aproveche más personas, ¿verdad? Porque es un esfuerzo de parte de todo el equipo. De acuerdo, doctora, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero usted manda, doctor, usted solo me dice. Yo estoy lista aquí. Podemos ir avanzando, doctora, si usted desea. Bueno, buenas noches. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes para poder dialogar este tema tan importante. Y gracias al doctor Figueroa y al resto de su equipo por esta oportunidad. Se me ha pedido hablar de un caso clínico, pero a manera de introducción quiero referirme a algunos aspectos clínicos y de manejo que están descritos en nuestro protocolo nacional y también en acorde con las guías de la Organización Mundial de la Salud. A manera de introducción, vamos a recordar que la malaria es una enfermedad febril aguda causada por parásitos del género Plasmodium que se transmiten a las personas por picaduras de hembras infectadas del
género del mosquito Anopheles. Hay 5 especies de parásitos que causan el paludismo en el ser humano. De las más peligrosas son el falciparum y el vivax, que son los 2 que tenemos circulando actualmente. Plasmodium falciparum es el parásito palúdico más mortífero y el más prevalente en el continente africano, y desafortunadamente actualmente de los 10 casos, 7 que tenemos aquí en nuestra región es causada por el falciparum. Es así como debemos de recordar que aunque esta enfermedad infecciosa es parte de nuestra historia, no debemos olvidar que la malaria es una enfermedad que puede ser mortal, pero también prevenible y curable. Y es así como todos jugamos un rol muy importante en la prevención y en la identificación temprana de estos casos para evitar complicaciones y consecuencias dramáticas de esta enfermedad que puede ser mortal. Algunos datos importantes es que en el 2020 casi la mitad de la población mundial estaba expuesta a riesgo de padecer de paludismo, más sin embargo es todavía una de las enfermedades que ha sido desatendida. A pesar de la carga tanto de económica como el número de vidas, ¿verdad? Que mueren por esta enfermedad infecciosa, sigue afectando pues países de bajos recursos económicos o en vías de desarrollo como África, América Latina, algunas áreas de Asia. Y no se ha hecho en realidad el esfuerzo, creo yo, o se ha enfocado los recursos para poder dar una mejor respuesta a esta enfermedad que es prevenible. Algunos grupos de población que corren un riesgo considerable mayor que otros de contraer la enfermedad y de presentar un cuadro clínico grave son los lactantes, también los menores de 5 años, las embarazadas, los pacientes con VIH-Sida, también las personas con baja inmunidad que se desplazan a zonas de intensa transmisión palúdica, como los viajeros o las poblaciones intermigrantes. Es así como, conociendo que esta es una población vulnerable, en nuestro contexto tenemos que prestar especial atención a estos pacientes cuando en la situación actual se presentan a los diferentes establecimientos con cuadros febriles que siempre van a ser inespecíficos porque la clínica de la malaria es inespecífica. Es importante recordar que el periodo de incubación de la Vivax y el falciparum es de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito infectante. Los primeros síntomas son bien inespecíficos, fiebre, cefalea y escalofríos, pero un síntoma bastante constante y importante es la fiebre. Inicialmente los síntomas pueden ser leves y por ello difíciles de reconocer, y porque existen tantas otras enfermedades infecciosas, tanto transmitidas por vectores como el dengue o otras entidades virales que son indistinguibles clínicamente. Y de ahí la importancia que nosotros también tengamos claro el concepto de cuándo debemos de confirmar el caso de malaria, que debe ser a través de un estudio microscópico, pero obviamente tenemos que sospecharlo y pedir la muestra para poder hacer los diagnósticos tempranos. Porque de no ser tratado, el paludismo por falciparum puede desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas. Como mencioné, los síntomas son inespecíficos y similares a cualquier otra infección sistémica viral que puede dar cefalea, mialgia, decaimiento, malestar general. Posteriormente sobreviene la crisis palúdica con un cuadro de fiebre elevada de 39, pero es importante mencionar que no todos en el momento de la consulta van a llegar con fiebre elevada, como ya vamos a ver en el caso clínico. El hecho de tener fiebre sin haber identificado un foco infeccioso evidente, ¿verdad? O algo que no está claro, ¿verdad? Que no tiene un cuadro respiratorio, no tiene una infección de orina, o al mismo tiempo que pedimos un examen de orina en el contexto actual de los casos que están surgiendo, debemos de pedir una gota gruesa. Entonces, la fiebre en esta etapa se puede acompañar
elevadas inicialmente y no siempre va a haber sudoración y no siempre va a haber escalofríos. En niños con frecuencia aparece dolor abdominal, pérdida de apetito, incluso pueden debutar con un cuadro gastrointestinal, con náuseas, vómitos. Aunque se debe sospechar malaria en todo niño con fiebre en el contexto actual, es importante también conocer los criterios diagnósticos para no hacer un sobrediagnóstico y tratar innecesariamente con drogas que también tienen efectos adversos como la cloroquina y la primequina si no tenemos un diagnóstico de malaria. Y lo que nosotros como clínicos tenemos que enfatizar es sospechar la enfermedad, pedir el examen, esperar los resultados para poder tomar decisiones clínicas sobre nuestros pacientes. Si tenemos una prueba rápida, pero no tenemos que agilizar, ¿verdad? Una prueba rápida, una prueba de diagnóstico rápida, sabemos que no es diagnóstico definitivo, tenemos que agilizar el estudio microscópico para así poder tomar una decisión terapéutica. En la exploración física es frecuente encontrar palidez de piel, mucosas, esplenomegalia y en ocasiones hepatomegalia. Y como les menciono, no siempre vamos a tener las visceromegalias tampoco. Bueno, tenemos aquí un informe ejecutivo que el doctor Ahmed muy gentilmente lo compartió, que es el informe de la región sanitaria de nuestro departamento. Y es importante ubicarnos en el contexto epidemiológico para que todos los integrantes de esta cadena de atención en salud estemos conscientes del resurgimiento de los casos de esta entidad infecciosa. Y como mencionamos, es una enfermedad infecciosa mortal si no identificamos tempranamente y manejamos oportunamente los casos. Entonces, en lo que va del año, el 2022, se han reportado un total de 9 casos, pero aquí no se había reportado el caso que tenemos en el hospital, entonces serían 10. En este reporte de 9 casos, representa 125% del aumento en comparación con el año del 2021, en el cual solo se habían reportado 4 casos. De aquí lo importante de que aunque miremos un número total que no parezca alarmante, estemos conscientes de que sí es un aumento significativo para el periodo corto en el que está sucediendo. Como vemos aquí en la gráfica de las semanas epidemiológicas en negro, los pilares en negro, vemos el incremento que ha ocurrido en un periodo corto de tiempo. Y si esto se va multiplicando, entonces vamos a tener un número acumulativo bastante significante. Y lo más alarmante del caso es que 7 de estos 10 casos son por falciparum, que es del tipo con mayor probabilidad de complicaciones. No vamos a tener tiempo para hablar del ciclo de vida del Plasmodium, pero creo que como clínicos es importante que comprendamos todos los aspectos de esta enfermedad y esta es la oportunidad para empaparnos, porque esta es una enfermedad infecciosa que es parte de nuestra historia y de nuestra realidad actual. Rápidamente recordar que los antipalúdicos de primera línea, como la cloroquina y la primaquina, actúan en diferentes niveles, ¿verdad? Del ciclo de vida del Plasmodium y es por eso que es importante entender también la fisiopatología y qué mejor oportunidad ahora en esta realidad de poder enriquecernos y educarnos mejor en esta entidad infecciosa. Recordar que cuando la hembra del anófeles produce la picadura, hay una inoculación de los esporozoitos y el órgano por excelencia donde ocurre la replicación es el hígado. Estos se alojan, viajan a través del torrente sanguíneo, se alojan en las células hepáticas, los hepatocitos, ahí se produce la esquizogonia hepática, estos se liberan. Se liberan a través de la ruptura del hepatocito, liberando los merozoitos, y es ahí donde se da el ciclo eritrocitario, donde va por diferentes estadios y formas hasta producir los gametos. Y este solo es un breve repaso de la fisiopatología, invitándolos a estudiar esto a mayor profundidad, porque es la oportunidad de empaparnos mejor en esta entidad infecciosa. Ahora me voy a enfocar en el protocolo de atención para poder al final presentarles el caso clínico, que espero la participación de todos
porque este es un caso real que tenemos actualmente en el Hospital Roatán y que nos pudo haber llegado a cualquiera de los clínicos, en la guardia, en el centro de salud, en el hospital, y que debemos de estar preparados para un caso similar porque ya ocurrió. Este protocolo está actualizado del 2018 y es importante que todos lo tengamos a mano en nuestros teléfonos y qué mejor que en nuestro escritorio para que cada caso que nos venga podamos hacer el abordaje, el diagnóstico y el manejo adecuado. De acuerdo al protocolo, la definición de caso de malaria, según la presencia o no de síntomas, podemos considerar un caso sospechoso toda persona con fiebre y o escalofríos que por lo regular se acompaña cefalea, náuseas que terminan en sudoración profusa. Pero ojo, no vamos a tener en etapas iniciales todos estos hallazgos. Y el hecho que tenga una persona fiebre, que venga o no, pero con mayor peso de alguna comunidad en la que sabemos que ya hay casos de malaria, debemos de ser muy proactivos en hacer un diagnóstico temprano. Y en general, cualquier paciente que viene con fiebre sin un foco evidente o en general, a medida que los casos van aumentando, vamos a tener que ser muy, hacer una pesquisa aún a mayor escala en pacientes con fiebre sospechando esta entidad infecciosa. Un caso confirmado es una persona con o sin síntomas en la que se detecta la presencia de los parásitos de Plasmodium en sangre periférica mediante la gota gruesa. Recordemos que el diagnóstico rápido de malaria, que es una prueba útil de campo que nos ayuda a identificar de manera rápida y de manera práctica la posibilidad de esta enfermedad infecciosa, se debe de comprobar a través de la gota gruesa la presencia del parásito para poder hablar de una infección activa. Caso asintomático es una persona que está infectada por el parásito y que no tiene manifestaciones clínicas, pero es portador del parásito y de un reservorio, que desde el punto de vista epidemiológico es muy importante en la cadena de transmisión. También definimos como caso de malaria según la intensidad de los síntomas y es importante que tengamos estos conceptos claros porque ustedes me van a ayudar a hacer el diagnóstico del caso que tenemos de malaria en el hospital. Se define como caso de malaria no complicada aquella infección sintomática con presencia de parásitos de Plasmodium sin signos de severidad ni evidencia de disfunción de los órganos vitales. Caso de malaria complicada, un paciente con diagnóstico parasitológico de malaria que presenta una o más de las siguientes características, que puede ser clínica o laboratorial. Manifestaciones clínicas de gravedad, con tan solo uno de estos hallazgos se debe de considerar gravedad. Es un paciente con afectación tan importante de su estado general que está en postración. Un paciente en coma, un paciente que llega con alteración de conciencia, un paciente que llega con dificultad respiratoria, obviamente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de entidades infecciosas pulmonares, etcétera, pero en el contexto epidemiológico en el que estamos, además de estudiarlo por neumonía, también tenemos que tener en mente esta manifestación clínica como manifestación de malaria. Convulsiones múltiples, paciente que llega con colapso circulatorio, con un edema pulmonar confirmado por radiología, un paciente que tiene manifestaciones de un sangrado espontáneo, ictericia o hemoglobinuria. También podemos hacer un diagnóstico de malaria complicada, un paciente que aparentemente puede venir al hospital estable, pero que tiene un hallazgo laboratorial de una anemia severa, hiperglicemia, acidosis, hiperlactemia, o alteraciones de pruebas de función renal o hepática. Tenemos en el contexto de esta enfermedad infecciosa también sospechar en malaria. Este cuadro que está en el protocolo es muy útil para ubicarnos en las diferentes manifestaciones y hallazgos que puede haber de signos y síntomas de malaria tanto en la población adulta como infantil. Es importante mencionar, como lo vamos a ver en el caso, que las manifestaciones de enfermedad grave se pueden presentar de manera muy temprana en el niño, a 1 a 2 días de presentar signos y síntomas de enfermedad. A diferencia del adulto, que estas manifestaciones pueden ser más tardías, al día 5º o 7º de haber desarrollado los síntomas.
Estos pacientes pueden debutar con acidosis, con disnea, con afectación del sistema nervioso central, desde omnivolación, convulsiones, coma, ¿verdad? Hasta un 30% de los niños con síntomas graves pueden debutar con alteraciones neurológicas, ¿verdad? También tenemos ictericia, alteraciones metabólicas, muy importante mencionar la hipoglicemia y el control de glicemia de estos pacientes con malaria. La acidosis metabólica, la insuficiencia renal, los trastornos hemorrágicos con sangrados espontáneos, que pueden ser raros en niños, pero ya vamos a ver qué pasó, cuál de estos hallazgos presentó en nuestra población, en nuestro caso clínico, en el cual, a pesar de que la literatura los menciona como raros, se han presentado en nuestra paciente. Y pueden haber infecciones bacterianas y de ahí la importancia que estos pacientes tienen que estar en unidades o en centros donde podamos hacer abordajes completos para descartar o confirmar otras entidades infecciosas graves, como por ejemplo casos en África, en el cual los niños que han venido con casos graves de malaria se han documentado con infecciones bacterianas que ha contribuido a la gravedad o la evolución tórpida del caso. También me pareció importante compartir esta tabla de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Voy a hacer referencia a algunos hallazgos que quiero que ustedes me ayuden en el análisis del caso clínico para determinar el manejo. Por ejemplo, estos pacientes, uno de los criterios que mencionamos para definir como malaria grave o malaria complicada o, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, utiliza el término malaria severa, es la presencia de anemia. Anemia malarial severa se define como una hemoglobina menor de 5 en niños menores de 12 años o una hemoglobina menor de 7 en una población mayor de 12 años o adultos. En esos casos, si el paciente presenta una anemia menor de 5, como en el caso que tuvimos, requiere de transfusiones, requiere de una transfusión sanguínea con glóbulos rojos empacados. Y en muchas ocasiones, más de una transfusión, porque recordemos que hay un proceso de hemólisis, ¿verdad? Que hasta que no tenemos el proceso infeccioso o la parasitemia controlada, continúa produciéndose el descenso de la hemoglobina. Pacientes que tienen o que debutan con sangrados espontáneos o coagulopatías, hay que documentar mejor a través de el tiempo de coagulación, la determinación de las plaquetas, ¿verdad? Y otros estudios de laboratorio que nos ayudan a identificar coagulopatía, qué tipo de tratamiento ocupan estos pacientes. Si hay una alteración de los tiempos, ¿verdad? Se va a requerir plasma, si hay una alteración de las plaquetas, o también recordar que estos trastornos tienen que ver mucho con la afectación hepática, en el cual no se conocen todos los mecanismos, pero recordemos que los hepatocitos y el órgano, uno de los órganos mayores afectados por esta entidad infecciosa es el hígado, que juega un rol muy importante en la coagulación. En cuanto al diagnóstico, a todo caso sospechoso de malaria, ya sea por clínica o ya sea por una prueba de diagnóstico rápido, para efectos de diagnóstico e inicio de tratamiento, se debe de realizar la observación microscópica de una muestra de sangre, gota gruesa y extendido fino, coloreado con GEMSA. Aquí, nuevamente, enfatizando la labor que tenemos que hacer en conjunto con los microbiólogos. Somos muy afortunados que estamos en un país, en un lugar donde contamos con el apoyo de microbiólogos. Y es así como podemos hacer diagnósticos más acertados en cuanto a cargas parasitemias. En primer lugar, detectar la presencia de los parásitos y luego las cargas de parásitos para determinar la evolución de nuestros pacientes. Entonces, cuando tengamos la sospecha, ya sea clínica o por una prueba de diagnóstico rápido, es importante tener los mecanismos en los sistemas de salud en las que el personal capacitado nos pueda hacer la gota gruesa y podamos tener diagnósticos correctos de esta enfermedad infecciosa. En cuanto al tratamiento, tenemos el pilar del tratamiento de primera línea, son la cloroquina y la primaquina.
La cloroquina es útil en el tratamiento de las formas sanguíneas y la primaquina se usa para eliminar las formas tisulares, que son los hipnozoitos en el hígado, y la prevención de transmisión del mosquito por su efecto gametocida. Entonces vemos que son dos drogas importantísimas en el cual debemos de cumplir a cabalidad de acuerdo al tipo de malaria, a la edad del paciente y asegurar que haya un cumplimiento de acuerdo al protocolo completo del tratamiento. Idealmente, estos medicamentos en la población pediátrica debe de calcularse por kilo de peso. Entonces, los centros donde habemos personal médico, es importante que hagamos el cálculo lo más adecuado posible de acuerdo a nuestro peso del paciente. El protocolo nos ha facilitado haciendo dosis estándares o aproximadas de acuerdo por kilo de peso, pero esas pueden estar en ocasiones, de acuerdo al peso del paciente, una dosis más elevada que condiciona también efectos indeseados de estas drogas. Entonces, idealmente debemos de calcular por kilo de peso. También recordar que los esquemas van a depender del tipo de plasmodium que estamos tratando. Entonces, el tratamiento depende de la severidad del cuadro de malaria. ¿Qué esquema voy a escoger? Primera línea con cloroquina o primaquina, o segunda línea, que de acuerdo al protocolo nacional es con artesunato. Va a depender si estoy ante una malaria complicada o no complicada. Y de ahí lo importante de esa evaluación inicial acertada para poder determinar si nuestro paciente, el grado de severidad de nuestro paciente. Dos, el tipo de malaria. Es muy importante que podamos en ese momento de elegir el tratamiento ya tener un diagnóstico y saber si es Plasmodium vivax o vale que el tratamiento es el mismo, o Plasmodium falciparum o malaria. La única diferencia aquí es que en ambos pues tenemos el tratamiento de cloroquina a una dosis que ya vamos a ver. Pero la diferencia es que si es viva o Plasmodium, el manejo con primaquina es de 7 a 14 días. Si usamos dosis de 0.5 miligramos por kilo, es por 7 días y 0.25 por 14. En el caso de falciparum, la dosis de primaquina es única, pero a 0.75 y se debe de utilizar en el primer día del tratamiento. También es importante la edad del paciente. Un paciente menor de 6 meses está contraindicada la primaquina, pero hay que recordar que cumplidos los 6 meses hay que administrar esa dosis de primaquina para tratar la fase tisular y evitar una recaída. La mujer embarazada también está contraindicada la primaquina, pero esta debe de ser administrada después de finalizar la lactancia materna para poder también tratar a la madre y evitar una recaída por el parásito en la fase tisular. Como les mencionaba, esta tabla es una ayuda terapéutica en el cual están los comprimidos definidos por cantidad, aunque sabemos que lo correcto es calcular la dosis por peso. Entonces, esta es una tabla en la cual nos dice que menor de 6 meses vamos a utilizar la mitad de una tableta, un cuarto de tableta, etc. Esto es una ayuda, supongo, para lugares donde no tenemos personal médico o personal capacitado en hacer cálculos por kilo, pero insisto como pediatra que los cálculos más correctos e individualizados deben de ser por kilo de peso. Entonces, el tratamiento de malaria no complicada en la población menor de 6 meses es con terapia de primera línea con cloroquina y primaquina. Entonces, independientemente si es un caso ambulatorio hospitalizado, el total de kilogramos que yo le voy a dar al paciente en el periodo de las 48 horas que se trata con esta droga es de 25 miligramos por kilo de peso total, que se divide así. Dosis inicial 10 miligramos por kilo. Si es ambulatorio, le doy 7.5 a las 24 horas de haber iniciado y 48 horas después 7.5. Si es hospitalizado, la única diferencia es que a las 6 horas después de la dosis inicial le voy a dar una dosis de 5 miligramos por kilo, luego 5 miligramos a las 24 horas y 5 miligramos a las 48 horas. Y recordar que población menor de 6 meses no lo vamos a tratar con primaquina hasta que cumpla los 6 meses. Los niños mayores de 6 meses
si vamos a utilizar la primaquina, recordando que en el caso de Vivax son 7 días si utilizamos dosis de 0.5 por kilo de peso por día o 14 días si utilizamos dosis de 0.25. Y si es un caso de Plasmodium por falciparum, es dosis única de 0.75 por kilo por día el primer día de tratamiento. Tratamiento de la malaria grave o complicada es con terapia de segunda línea con artesunato. Es importante que nos familiaricemos con este medicamento. La dosis es de 2.4 miligramos por kilo corporal para niños y para adultos. A diferencia de un niño menor de 20 kilos, se calcula 3 por kilo. El esquema se describe así. La hora 0 es la dosis inicial, en el cual tengo que anotar la hora que se coloca la primera dosis. La segunda dosis, 12 horas después de la hora 0. La tercera dosis, 24 horas después de la hora 0. Después de haber cumplido las 24 horas y no antes de las primeras 24 horas, tengo que valorar si el paciente es capaz de ingerir el medicamento o tolera la vía oral. Tengo que pasar al esquema de cloroquina y primaquina. Este medicamento viene en una presentación de 60 miligramos, viene con una ampolla de 1 ml de una solución al 5% de bicarbonato de sodio para diluir. Un ejemplo, un adulto de 60 kilos necesita 144 miligramos. Eso implica 3 ampollas, en el cual le va a sobrar un poco porque en 3 ampollas tengo 180 miligramos. Pero no es recomendable guardar el medicamento restante y es importante que tengamos esto en cuenta en nuestros establecimientos de salud. La duración del tratamiento parenteral. Para tratar el paludismo grave, los antipalúdicos se administrarán por vía parenteral durante un mínimo de 24 horas, aunque el paciente pueda tolerar antes la vía oral. La continuación debe de hacerse con tratamiento oral en cuanto el paciente puede tomar la medicación por vía oral, pero nunca antes de las 24 horas, que debe de terminar el tratamiento con artesunato, las 3 dosis que mencionamos, hasta cumplir las 24 horas. Ahora vamos a nuestro caso clínico, que esta parte, pues ya casi por finalizar, necesito que ustedes escuchar sus comentarios para ayudar a resolver este caso que tenemos actualmente en el Hospital Roatán. El 4 de mayo llega una paciente de 11 años de edad, de raza misquita, que vive en el barrio del Tíquer, atrás del hospital. Viene por fiebre. Una historia de 3 días de evolución de fiebre subjetivamente leve, de presentación diaria, malestar general, disminución del apetito, cefalea, náuseas y ha vomitado 2 veces. Los signos vitales al momento de llegar a la emergencia es de 107/60, una PAM de 76, una frecuencia cardíaca de 133 y una frecuencia respiratoria de 18. ¿Qué me pueden decir de estos signos vitales para un paciente pediátrico? ¿Cómo están estos signos vitales? ¿Es un paciente estable? Doctora Mandegari, vamos a tener unos minutos porque el tiempo se termina a los 40 y vamos a hacer una nueva conexión si se nos termina el tiempo. El doctor Freddy nos está ayudando. Ok, pues faltan unos 9 minutitos. ¿Quiere que siga rapidito y termino o quiere volver a...? Solo me faltan unas pocas diapositivas. Déjeme consultar, doctor Freddy, ¿qué nos recomienda? Quedan 5 minutos. ¿Qué nos recomienda? Podemos abrir la nueva sesión y que todos se conecten de nuevo. Ok. Perfecto. Ok.